Estoy en Madrid, en las oficinas de Carlos Barrabés. Hablaremos con él sobre innovación, emprendimiento y muchísimas cosas más. No te lo pierdas. Hola, estamos aquí en las oficinas de Barrabés con Carlos Barrabés, un histórico emprendedor, pionero de Internet, de tecnología en España. Encantado de estar aquí contigo, Carlos. Encantado, Eneco. Bueno, tú has estado muchas veces. Sí. Cuéntanos cuándo empezaste, cómo fueron tus comienzos como emprendedor y en el mundo de... Bueno, yo soy del mundo rural, o sea que mis comienzos como emprendedor fueron como es en el mundo rural, porque no tienes más narices que hacer algo. Y luego también porque mi familia era una familia de tenderos y entonces yo pues tengo alma de comerciante, ¿no? Básicamente pues comencé por eso, con mi hermano. Una forma de vida poco recomendable, también hay que decirlo. Sí, el emprender tiene sus pegas. ¿Qué es lo que montasteis que os dio la fama? Bueno, al principio yo creo que había un hueco muy grande para vender cosas a gente que iba a picos de 8.000 metros y a montañas perdidas por el mundo, entonces no había Google Earth. Así que imagínate cómo era cuando alguien iba, pues no sé, a las Altai Mountains, ¿no? El mapa, yo recuerdo vender algunos mapas que eran todo blanco y un punto, ¿no? Los mapas aquellos de 1932, ¿no? Que vendíamos. Y poco a poco yo creo que fuimos creando como un ecosistema, ¿no? Ahí ya por los años 91, 92, en el cual un ecosistema de proveedores y también ayudando mucho a desarrollar producto. Y ya era el 93-94 que estábamos equipando 40 expediciones al año, que eso era todas las del mundo casi, ¿no? Todas no, pero muchísimas, y venía gente de todos los sitios. Yo creo que ahí fue donde nosotros pensamos un poco más fuera y más grande. Importante, y a partir de ahí, pues buscando cómo seguir a todos nuestros clientes, pues apareció Internet, ¿no? Ya. Y aquello fue pues ya un punto de inflexión muy importante. Realmente, pues bueno, yo creo que en la vida te pasan cosas por delante. Sí. Yo creo que muchas veces no eres consciente de lo que te pasa por delante, pero en el caso de Internet sí que sabíamos una cosa que era definitiva, ¿no? Y es que necesitábamos una conexión más global. Yeah. Y esa necesidad grande yo creo que es una buena idea para cualquier emprendedora o cualquier emprendedor. Pensar en algo muy grande que es lo que tú quieres. Exacto. Y en nuestro caso sin duda era la comunicación. Y si esa comunicación tenía interacción, es decir, si éramos capaces realmente de que fuera para los lados y si además tenía transacción, pues entonces se llamaba venta. Yo creo que siempre buscamos la transacción y eso fue lo que nos llevó a profundizar más en tecnología. Para que no lo sepa, pues Barrabés empezó al final en un pequeño pueblo, digamos. Sí, bueno, Benasque entonces tenía 600 habitantes, ¿no? Ahora ha cambiado mucho afortunadamente. Aquí ya tiene un punto romántico. Donde tienes como la obligación de vender fuera y de vender por internet. Claro, en un lugar así sabe que la falta de servicios es un problema grave, ¿no? Y precisamente es una de las cuestiones más importantes que tenemos encima de la mesa ahora mismo, ¿no? Cómo crear servicios en muchos lugares para que la gente tenga acceso. Acceso significa oportunidad. Sí, desde luego, eso es lo más importante. Bien, entonces de una tienda online, pues luego has seguido haciendo más cosas a lo largo de tu vida como emprendedor. Sí, bueno, la verdad que luego hice muchas cosas, ¿no? Pues me embarqué en el mundo de los parques tecnológicos, bueno, antes que eso, ¿no? Recuerdo hice unos planes pues muy grandes en el 95, 96, 97 incluso con Intel Mundial. Hicimos cosas alucinantes, videojuegos conectados, cosas muy chulas. Luego ya con Microsoft, luego ya con Telefónica, con HP, siempre trabajé con muchas corporaciones. Y luego ya pues mundo de parques tecnológicos, mundo de planes, pues en el mundo de la exportación, en el mundo de la financiación. Yo la verdad es que siempre he intentado hacer cosas, ¿no? Que es lo que me gusta, sí. Y intento hacer muchas cosas. Eso es un problema porque muchas veces ahora vivimos un mundo donde hay un emprendedor más centrado, ¿no? Sí. Como más con la educación para ser emprendedor, ¿no? Y como más focalizado a éxito. De hecho, un emprendedor hoy seguramente sabría decir que es éxito para él, ¿no? Pues yo todavía no lo sé decir el día que me quedé. No, es difícil el concepto. Entonces, esto es un tema importante, ¿no? Yo muchas veces hay mucha gente que conoces tú que tiene muchas ideas, que los ves, ¿no? Y dices, este casi tiene una condena, porque gestionar eso no es tan fácil, ¿no? Es verdad, sí. Los emprendedores nos cuesta centrarnos a veces en tantas ideas que nos surgen. Ahora estás pues muy centrado en innovación en general, ¿no? Sí. En ayudar a empresas a innovar. Sí, la verdad es que los últimos años los he pasado haciendo planes de innovación súper chulos en medio mundo, cosas
grandes, súper chulos, pero muy difíciles. No, esto no es el mundo feliz, ¿no? Porque la verdad es que hay una complejidad real, sí. ¿no? Y la verdad es que tengo la suerte de tener un buen equipo. Estas cosas nunca sabes cómo se soluciona el tema, ¿no? Te tienes que meter y interactuar, ¿no? Que te voy a contar a ti que no sepas. Y ahora estoy, digamos, ya casi en una nueva fase, pues ahora lanzamos mañana un programa muy chulo sobre el futuro, ¿no? Pero no un futuro muy tecnológico, sino un futuro muy humano. Y a eso me gustaría dedicar los próximos años. Siempre decimos que la persona está en el medio, ¿no? Sí. En el centro, ¿no? Y yo en la slide siempre veo el móvil, ¿no? En el centro. Bueno, pongamos al usuario en el centro, ¿no? Y usuario significa que está el móvil en el centro, ¿no? Pues a mí me gustaría cambiar usuario por persona en los próximos años, ¿sabes? Y que salga una persona realmente en el centro. En los últimos años lo he intentado y cada vez vamos más hacia ahí, pero realmente creo que los próximos 10 años, 15, van de poner a la persona en el medio. No, importante, por supuesto. Y en cuanto a las tecnologías con las que trabajas con distintas empresas, ¿hacia dónde va el mundo y qué tecnologías crees que son las más importantes para aplicar en las empresas ahora mismo? Bueno, a día de hoy está claro que el Machine Learning ya comenzamos hace 3 o 4 años a ver que eso era muy importante. Sí, sí. Y realmente digamos que es como la tecnología transversal. Pero es cierto que la combinación del Machine Learning con blockchain, no en todos los lugares, pero en muchos lugares es disruptiva. Sí. Y eso es difícil. Y a ese punto se está comenzando a llegar en algunos sitios y para mí es la punta de lanza. Evidentemente, si lo quieres complicar, y lo hacemos a veces, pues ya hay muchos servicios de quantum computing, ¿no? Yeah. Y esta combinación de estas tres cosas yo creo que la vamos a ver durante muchos años. Hace ya años que abrí la empresa en Finlandia por el 5G, ¿no? Sí. Ese es el verdadero cambio, ¿no? Sí, o sea, el 5G eres muy fan, ¿no? Llevas mucho tiempo en esto. Sí. Creo que todavía es pronto, evidentemente, aunque ya nos hemos abierto aquí al lado un punto, ¿no? Porque es muy importante tenerlo cerca, ¿no? Sí. Y está abierto, por cierto, lo puede usar cualquiera y lo usa mucha gente. Y el 5G es el aglutinador de 15 o 20 tecnologías, ¿no? Pues Sí. realidad virtual, ¿no? Yo el otro día estaba viendo, por ejemplo, ¿no? Pues imagínate un coche, ¿no? En Japón, ¿no? Pues un coche sin conductor, por supuesto, eléctrico, por supuesto, y todas estas cosas que ahora dicen que no van a pasar nunca. Que están pasando antes de lo previsto incluso. Yo siempre recuerdo, ¿no? Cuando comencé a dar charlas allá por el 94, 95, siempre me preguntaban, la pregunta después de la charla, bueno, antes de la pregunta había una reflexión que es algo así como que no será para tanto, ¿no? Y te hacía pensar, ¿eh? Sí. O sea, y luego había una pregunta que hasta el año 2004-2005 siempre en todas las charlas que di me la hicieron, que fue, pero hombre, zapatos no se van a vender por internet, ¿no? Te decían, ¿eh? Y esto siempre me hace pensar mucho. Ya. Porque ¿cuál es esa pregunta hoy, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que todo el mundo equivoca hoy, ¿no? Ya. Porque a mí también me hacía pensar, si no fuera porque iba a casa y vendíamos un montón de botas, pues hubiera pensado que tenían razón, ¿no? Pero joder, yo sabía que no era verdad. Qué buena. Y esta pregunta que hoy equivoca a la gente es muy importante responderla, ¿no? Ya. Y bueno, yo creo que la gente, muchísimas personas no creen que la complejidad tecnológica se vaya a mezclar. Ya. Y yo creo que se va a mezclar de una manera brutal. Y ahí el 5G es el habilitador. Y por eso me interesa tanto el 5G. Sí, sí. No, simplemente porque creo que es el habilitador de las próximas décadas, ¿no? Claro, claro. Ya hay 6G, ya hay 5G, me refiero Sí. a la generación, ¿no? Sí, sí, sí. Tú tienes clientes de todo el mundo, pero en general en España se está innovando realmente. Hay una apuesta de las empresas por innovar. Bueno, hay un cambio, y eso es cierto, ¿vale? Bueno, muchos saben que en mi opinión de que nosotros en España culturalmente somos reacios a la innovación, ¿no? Ya. O sea, si uno se arruina, ya lo decía yo, sí. O sea, simplemente somos un país del Mediterráneo. El Mediterráneo pues se vive muy bien. Exacto. Y entonces pues no tienes las necesidades que tienes en Finlandia, ¿no? Finlandia, no sé, si uno no arriesga, no come, ¿no? En los últimos 10.000 años, ¿no? Aquí, pues si tú vivías en el delta de un río en el Mediterráneo, el riesgo, pues quizá no era la mejor opción, ¿no? Así que nosotros somos un país donde nos cuesta mucho asumir el riesgo, ¿no? Ya. Y entonces nos es más fácil muchas veces ir a remolque. Ya. Pero en España, siempre que hemos ido a remolque, no nos ha ido muy bien.
Ya. Aquí que muchas veces, ¿no? Siempre oye esa gente dice, no, bueno, todo está inventado, solo hay que coger el modelo de no sé dónde, el modelo de no sé qué, ¿no? Ya. Bueno, no digo que a veces no sea más rápido coger el modelo de no sé dónde, pero inventar tu propio modelo significa poner tu cultura primero. Sí. Y eso es lo que te puede hacer grande, ¿no? Siempre que hemos puesto nuestra cultura primero, que es una cultura alucinante, súper distribuida y realmente compleja, ¿no? Que incluye factores alucinantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España sabemos cuidar y servir, ¿no? Sabemos ser camarero y enfermera. Sí. Tú sabes bien que has vivido fuera, que cuidar y servir fuera, en la mayoría de los sitios no saben. Y esto, en un mundo que va a ser muchísimo más humano, con el humano en el centro, cuidar y servir, cualquier cosa que crecemos desde esta cultura tan profunda que tenemos, ¿no? De querer a los demás, seguramente puede ser más global en los próximos años. Bien, bien, bien. Siempre hablamos de que en España, pues bueno, falta esta cultura emprendedora, tal, pero que hay talento. Y yo, pues habiendo estado en Silicon Valley, he visto que teníamos nosotros gente tan buena o mejor como en Silicon Valley. Pero luego vemos que el sistema educativo está un poco roto. ¿Cómo ves el sistema educativo y cómo podemos formar a la gente del futuro? Bueno, a ver, es evidente que necesitamos pues una renaissance, ¿no? Que dicen, ¿no? Y esto es así, pero en los últimos años han pasado muchas cosas. O sea, ahora hay mucho más de lo que había y bueno, lo sabes bien y lo sabe todo el mundo y ahora comienza a haber ecosistemas, ¿no? Ya. Y yo diría que estamos en un punto muy cercano a que ocurran cosas grandes, ¿no? De hecho, están empezando a ocurrir cosas. Mira, pues estás viendo con las inversiones que hay últimamente, están comenzando a ocurrir cosas. Sí. Pero yo creo que nuestro reto no solo es que ocurran cosas, sino que ocurran cosas que tengan que ver con nosotros. Ya. O sea, no copiar el modelo yankee o el modelo chino, sino ser capaces de desarrollar nuestro propio modelo. Ese creo que es nuestro reto. Y evidentemente tenemos muchísimo talento y es cierto, pero no es suficiente. Una cosa en la que pecamos muchas veces, y esto no sé, pues ahora vas a cualquier sitio de España y te dicen aquí hay un montón de talento, sí, pero que sepas que es insuficiente. Sí, insuficiente totalmente. Porque tenemos que aprender a abrir la puerta. Yo creo que un gran reto que tenemos como país es abrir la puerta al talento. Ya. Y antes siempre decía, ¿no? Hace muchos años que cuando llegaba a una ciudad y me decían aquí hay mucho talento, siempre decía, pues no he visto chinos ni indios. Era una broma, pero no es una broma. Yeah. ¿Cómo vas a decir que tienes talento si no pasan chinos e indios por la calle? Es una broma, claro. Sí, la verdad es que yo creo que muchas veces las administraciones públicas no se dan cuenta de que en un país con tantos millones de parados, luego resulta que tenemos problemas graves para contratar a gente, que no está preparado. Bueno, son los dos caminos, ¿no? Es decir, una cosa es que necesitemos más talento en la parte de arriba, por supuesto, y luego que tenemos que crear una gran clase media empleable. El problema fundamental que hay en un país del tipo España es que una parte grande de la población no es empleable. Ya. Y entonces ahí la formación tecnológica es crítica. Y hay que hacer formación tecnológica de una manera abrumadora a millones de personas en los próximos 10 o 15 años, ¿no? Ya. Y hay que hacer que sean empleables. La formación tecnológica puede ser 1 año, puede ser 2 años, pero igual que antes, no sé, cuando llegaba la General Motors a Zaragoza, ¿no? Sí. Pues de repente todo el mundo era empleable. A alto nivel pues tenían que venir ingenieros alemanes, otros pues eran de Zaragoza, la universidad se hizo enorme, otros eran de Madrid, otros del País Vasco, pero en realidad todo el ecosistema de docenas de empresas que creó la General Motors no tuvo problemas en la clase media de talento. Ya, muy bien, ¿vale? claro. Y hoy España tiene un gran problema en la clase media de talento, necesita multiplicarla. Ya. Y sobre todo teniendo en cuenta que probablemente muchos de los lugares donde trabaja la gente hoy pues no van a existir dentro de 15 años, ¿no? Ya. En un mundo de vehículos sin conductor, en un mundo de medicina teledirigida, por ejemplo, así, Sí. seguramente necesitamos que la gente sea empleable. Hoy en día para ese mundo nosotros no somos capaces todavía. Pero sinceramente creo que se puede, porque aquí ya ocurrió una vez. En los 80 vimos formar a toda la población prácticamente. Ya. O sea que es algo que sabemos hacer, hay profesionales y creo que se necesita simplemente foco y de hecho, sinceramente creo que es algo que va a ocurrir. Sí. No sé muy bien cómo, pero pienso que va a ocurrir.
Sí, has mencionado trabajos que desaparecerán pues, con los coches autónomos. Hay millones de personas que se dedican todos los días a conducir un coche, un camión o lo que sea. Se habla de este debate de si la tecnología va a destrozar muchos empleos, pero luego históricamente se ha visto que se destruyen empleos, pero luego se crean otros y al final el empleo neto pues, va para arriba. ¿Cómo ves? Bueno, ¿Nos vamos a adaptar lo suficientemente rápido como para esos millones de personas que encuentran otras cosas? Claro, sí, la gente siempre quita el Estado de la ecuación, ¿no? Y se cree que en Estados Unidos, tú que has vivido allí bastante, que el Estado no ha hecho nada en Silicon Valley, ¿no? Claro, es una broma, claro, es justo al revés, ¿no? Entonces, al final tú necesitas que realmente haya un acuerdo en estas cosas, en cambiar la economía. Porque es un movimiento estructural y tiene que ir todo el mundo acompasado. Sí, y muy gordo. Y entonces yo creo que es el gran acuerdo que yo creo que necesitamos en este mundo económico es avanzar hacia ahí, ¿no? Y cada vez hay más gente que piensa así. O sea, que esto que estamos hablando, seguramente la mayoría de la gente que ve esto piensa así, y eso es mucha fuerza, ¿no? La tecnología, ¿cómo va a destruir empleo la tecnología? No es posible. Cualquiera que haya trabajado en tecnología sabe que siempre le falta gente. Sí, eso desde luego. Porque, o sea, si precisamente hay algo que hace que el mundo se expanda, son los activos digitales. Y se expande hacia el infinito, ¿no? O sea, es absolutamente imposible pensar que... De hecho, yo no conozco ninguna ciudad del mundo intensa en tecnología que tenga paro, ¿no? Yeah. No existe. Efectivamente, y una cosa muy importante en esto es, yo recuerdo, ¿no? Hace como 2 o 3 años fui a Benasque en verano y había una exposición de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Las presas que hay en las montañas, que se hicieron en el 1890, ¿sabes? Sí. Y entonces pues ocurrió una cosa increíble, y es que todas las máquinas que habían del 1890, 1900, que a Benasque había que llegar entonces con burra, y imagínate con las mulas, debía ser bestial llegar con esas máquinas enormes y pesadas, pues todas eran de Estados Unidos y una de Alemania. Curioso. Esto a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Dije, mira, donde se da la revolución industrial, ese lugar es importante para muchos años, ¿no? Sí. Donde hacían esas máquinas, hoy viven muy bien, ¿no? Exacto. El gran riesgo es que no se dé la revolución digital en tu territorio. Ya. Ese es el gran riesgo. Sí. Tratar de alargar un mundo industrial que es muy interesante, pero que no es el futuro. Exacto. Y esto pues hay que decírselo a la gente, ¿no? Yo trato de decírselo, siempre me preguntan, es que esto va de digital. Sí. Y entonces lo demás también, pero sí, esto va de digital. Y entonces se tiene que dar la revolución digital en tu territorio porque te garantiza un montón de años, pues, de wellness, ¿no? De felicidad. Bien. Y bien, pues por otro lado, quería preguntarte, ¿en qué sitios está funcionando la innovación en España? ¿En qué casos? Yo diría, por destacar un lugar, a mí me apasiona lo que está pasando en el mundo social. Ah, claro. Las emprendedoras y los emprendedores sociales es que realmente están haciendo cosas alucinantes. De hecho, pues ya tenemos el primer fondo, que es CREAS, ¿no? Lleva unos años, pero ahora con dinero, por decirlo así. Tenemos alguno más que se acerca. ¿Es un fondo para proyectos sociales? Sociales, sí. Y esta visión de emprendeduría social como elemento transformador es brutal, ¿no? Yo creo que estamos entrando en un momento en el que el win-win tradicional, el tú ganas y yo gano, que todos sabemos que siempre era tú ganas un 80 y yo un 20. Vamos a hacer un win-win, ¿no? Pues eso se ha roto. Sí. Y evidentemente dura y seguirá, ¿no? Pero por encima hay una nueva promesa, ¿no? Que para mí es un win-win-win, ¿no? Es ganas tú, gano yo, y el tercer win, que es súper importante, es gana el mundo, ¿no? Yeah. Este gana el mundo, construir este gana el mundo para mí son los próximos 15 o 20 años, ¿no? Este mundo humano, este mundo con foco en el planeta, este mundo en donde la especie es al menos tan importante como el individuo, ¿no? Llevamos 200 años haciendo al individuo tan importante que Instagram va a explotar un día de estos. Entonces creo que está bien que se equilibre con la importancia de la especie, ¿no? Y tenemos problemas reales sobre los que responder y métricas. Fíjate, tenemos los ODS, ¿no? Entonces al final
yo creo que la construcción del tercer WIN es donde la innovación en España realmente se está viendo algo propio y nuevo, ¿no? Qué bueno. Y hay cosas muy chulas y realmente hay mucho talento. Y es un lugar donde hay mucho talento femenino y eso realmente es disruptivo. Y les va bien, ¿sabes? Hacen cosas realmente interesantes. Por supuesto necesita que el ecosistema pues, sea más grande, más fuerte, tenga más recursos, no solo económicos, de mucho tipo, y también necesita abrirse, pero claramente hoy en día yo creo que se puede decir que por primera vez tenemos un ecosistema innovador, bueno, por primera vez no lo sé, pero tenemos un ecosistema innovador realmente interesante y con propuestas globales y potentes pues, en muchas partes, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho porque si nosotros tenemos que crear un modelo propio, necesitamos hacerlo sobre nuestro significado, sobre nuestra cultura, sobre lo que nosotros nos hace, tener permiso para ser globales, ¿no? Sobre lo que nosotros podemos aportar al planeta. Y tanto, muy importante. Y en esa línea, todo lo que haga que el mundo social, emprendedor, innovador sea mayor, yo creo que hay que apoyarlo. Desde luego, sí, sí. Muy bien, Carlos, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ti, Eneco, es un honor. Perfecto. Gracias.